Como anunció el presidente Martín Vizcarra, se cobrará una multa a las personas que no acaten con el aislamiento social obligatorio y que sin autorización transiten por las calles. Esta medida tiene como finalidad reducir las probabilidades de contagio de COVID-19 que actualmente superan los 9.000 casos confirmados a nivel nacional. Según la normativa publicada hoy en el Diario Oficial del Peruano, el monto de la sanción estará comprendido entre el 2% y el 10% de la UIT. En términos monetarios, entre 86 y 430 soles, que dependerá de la gravedad de la falta. Adicionalmente al pago de la correspondiente multa, el nombre de la persona también quedará registrado por una vez culminada la cuarentena, sea denunciado por el Ministerio Público. Las personas que deberán pagar la multa son aquellas que transiten sin autorización ni pase temporal de servicio durante el estado de emergencia nacional o que realicen una actividad comercial no esencial. En este punto se exonera a las personas con autismo, quien junto con un acompañante podrán caminar pero en una zona cercana a sus casas. Lo mismo aplica para los ciudadanos que se vean obligados a sacar a sus mascotas, pero también en un área cercana a su domicilio. Las personas que utilicen sin una justificación sus autos particulares también serán sancionadas, y para aquellos que no usen mascarilla cuando transiten por las calles, aún así cuenten con pase laboral para transitar. Ahora, con este nuevo decreto legislativo, las anteriores medidas restrictivas contarán con una multa. Recordemos que hasta el momento la policía y las fuerzas armadas solo detenían a las personas irresponsables, pero no podían retenerlas ni obligarlas a pagar un monto por sus actos negativos. Es así que los que incumplan el horario de la inmovilización social obligatoria podrán recibir una fuerte multa. Esta comprende desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente, salvo en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en donde inicia a las 4 de la tarde. Además del domingo, en donde es restricción total el día completo. Esta normativa también sanciona a los que desarrollen actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas de aglomeración o concurrencia masiva o no masiva en la vía pública. Esto sobre todo por algunas congregaciones cristianas que ilegalmente se reunieron en la Semana Santa, generando posibles focos de infección de nuevo coronavirus. Eso permite que haya un orden y también que la gente pueda prever, ¿no? Y no salga irresponsablemente. Si las personas lo acatan en conciencia y tomando los riesgos y los mecanismos de seguridad, va a favorecer. Bueno, sí, es una gran idea, cosa que esa multa debería ser para la gente más necesitada, desde mi punto de vista. Lamentablemente eso no va a cambiar, pero hasta donde se pueda, pero la multa que vaya para la gente más necesitada, esa es mi apreciación. Ahora, yo opino que está bien que solamente las personas que necesitamos trabajar o estamos yendo a trabajar deberían salir, los demás deberían abstenerse en su casita. Por eso quedes en casa. Sí, debería aplicarse. No respetar la distancia para evitar contagios, salir más de una persona para comprar productos de primera necesidad y resistirse a los controles de las fuerzas del orden también serán motivos de sanción. Según lo indica el decreto legislativo, las personas que sean multadas pero que no cumplan con el pago de la sanción no podrán realizar trámites civiles tales como suscripción de cualquier tipo de contrato civil, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos e incluso realizar viajes al exterior. Hasta el momento se espera que el Ejecutivo apruebe la normativa que complemente esta disposición y así se conocerá la escala de pagos de acuerdo a la gravedad de la falta, además de los plazos en que se podrá efectuar el pago del monto. Con esta medida, el gobierno de Martín Vizcarra espera frenar el avance del nuevo coronavirus en el país y así cuidar la salud de los peruanos.
Hoy estamos a 14 de abril y estamos a 30 días del inicio del estado de emergencia. Hace un mes tomamos la decisión dura, difícil, de acatar todos los peruanos una situación especial, extraordinaria, para combatir un mal que aqueja a todo el mundo. Una enfermedad que se presenta a través de un virus que es de fácil contagio y que rápidamente se ha trasladado de país a país, de continente a continente, llegando a cubrir prácticamente hoy a todo el planeta. El informe que tenemos del Ministerio de Salud al día de hoy, hemos superado las 100.000 pruebas en el Perú. Exactamente, las personas muestreadas son 102.216. Hace 8 días estábamos por el orden de 20.000, ahora tenemos más de 102.000 personas muestreadas, de las cuales han dado un resultado negativo al COVID-19, 91.913, y positivo 10.303 ciudadanos. Más o menos es el 10% del total que hemos muestreado, el 10% está como tasa que sale con carácter de positivo. Están en hospitales requiriendo atención especial 914 pacientes y en unidad de cuidados intensivos 132 que requieren de ventilación mecánica, ¿no? También han subido las personas que han fallecido. Tenemos a la fecha 230 defunciones desde que se ha iniciado esta enfermedad en el país. Es un número alto y, como siempre, nuestras condolencias a los familiares de todas las personas que fueron contagiadas con este virus y que, a pesar del esfuerzo que hizo el Estado y el sistema de salud, no se pudo salvar su vida. No hay ningún país, ninguno de Sudamérica, que haga tantas pruebas como el Perú. El Perú hace mucho más pruebas que incluso países que tienen mucho más población que la nuestra. Que Colombia, que Argentina, que Brasil, que nos supera largamente en tamaño poblacional, tienen menor cantidad de personas muestreadas. Porque el esfuerzo que estamos haciendo es tener un mejor diagnóstico de cómo se mueve el contagio, para hacer un mayor control del mismo. Hacer menos muestras solamente puede generar una relativa tranquilidad por un pequeño número de contagiados, cuando queremos saber exactamente la cantidad real para tomar las mejores decisiones. Esta enfermedad tiene 3 etapas bien definidas. Podemos llamar etapas, podemos llamar fases, pero son 3, ¿no? Una es la que estamos viviendo, una es la que empezamos en el mes de marzo, cuando recibimos la noticia de que ya teníamos una persona en el Perú que había sido dada como positivo para el coronavirus, para el COVID-19. Ahí comenzó la primera etapa. Esta primera etapa no tiene plazos fijos establecidos, pero podemos ver que tiene un plazo aproximado de 3 meses. Esta etapa donde tenemos que hacer todos los peruanos, todos, las instituciones, los gremios, la sociedad civil, la población, la sociedad en su conjunto, hacer el esfuerzo de contener los efectos de esta enfermedad en cuanto al crecimiento de personas que se contagian. Esta primera etapa, más o menos, porque es algo dinámico que se va evaluando, tiene una duración de 3 meses, marzo, abril y mayo, ¿no? Que es la etapa de contención a la enfermedad, como también es la etapa donde
ponemos todo nuestro mayor esfuerzo como país en prepararnos para atender a los que se contagien y agraven su situación. Pero también es el momento de tomar decisiones muy importantes para poder atender a las personas que, sin ser contagiadas, pero que por cumplir el estado de emergencia y las disposiciones que se dan, están viéndose afectadas. Entonces tenemos que dar una serie de medidas, tenemos que dar una serie de acciones para poder atender a todos. Esta primera etapa, como alguien lo ha dicho, es algo parecido como una hibernación, ¿no? Es decir, tenemos que todos como sociedad, como economía, mantenernos en un mínimo de funcionamiento. En esta etapa, el sistema de salud funciona al tope. O sea, todo el esfuerzo del sistema de salud trabaja intensamente para poder atender a los casos que requieren hospitalización, que se agravan, e incluso también atender simultáneamente a todas las necesidades como sistema de salud tienen adicionalmente al COVID, porque en esta epidemia de este virus no dejan también de afectar otra cantidad importante de enfermedades que sufrimos todos los peruanos. Y todo el mes de mayo vamos a ir comenzando actividades, pero de manera gradual y paulatina, lento, para no generar el rebote de la enfermedad. Entonces, nosotros hemos visto que hay algunas curvas que están ya tendiendo a una baja en el porcentaje de crecimiento, que esperemos que eso se ratifique hasta el 26 de abril. Y a partir del 27, ¿todo normal? No. Comenzamos ahí a liberar gradualmente actividades, ¿no? Y actividades que puedan comenzar su actividad sin concentración masiva de personas. La concentración de personas va a tener que esperar. Va a tener que esperar. Pero sí hay muchas actividades que se pueden hacer manteniendo las disposiciones que hemos dado. Por eso esta es la primera fase, sumamente importante. Estamos justo a la mitad de la primera fase. Todavía tenemos esta etapa con el estado de emergencia y luego no es que se levantan todas las acciones, las restricciones, no, se van gradual y paulatinamente dando la posibilidad de incorporación de actividades, llamemos de carácter productivo, en todos sus aspectos. Y luego comenzamos la segunda fase, que es a partir del mes de junio, cuando ya salgamos y comience nuevamente a funcionar la sociedad, el aparato productivo, el país. En suma, tenemos que ir generando las condiciones para salir de un proceso de hibernación que hemos estado, para recuperar al fines de año o primer trimestre del año 2021 ya un estado más o menos de normalidad. ¿Y por qué nos ponemos ese horizonte, no? Porque los expertos dicen que están trabajando intensamente en aspectos importantes. Los científicos están trabajando una vacuna para el coronavirus, están trabajando los científicos tratamientos comprobados para la cura de esta enfermedad. Pero estos tratamientos no se hacen ni en 15 días, ni en un mes, ni en 3 meses. Los expertos dicen que con todo el esfuerzo que están poniendo, lo pueden hacer en un año. Lo bueno es que ya empezaron desde principios de año que esta enfermedad ya se hizo conocida. Entonces, a principios del año de 2021, seguramente ya se tendrá la vacuna. Y ya se tendrá también, en esa oportunidad, tratamientos que sean efectivos. Porque no sé si a ustedes, a mí todos los días me llegan curas para el COVID-19. Todos los días me llegan curas. Y seguramente con la mejor intención, desde curas a través de procedimientos caseros, como también a través de medicina que venden en las farmacias. Seguramente pueden dar
algún tipo de mejora? Seguramente. Pero no están validadas, no están corroboradas todavía porque en la ciencia médica tienen que hacer una serie de controles y de verificaciones para decir esta funciona. Y dado el corto tiempo que está afectando esta enfermedad al mundo, todavía no hay una cura. Sí hay paliativos y eso los médicos con mucho criterio van aplicando en función de cada situación de los pacientes. Si están hospitalizados o entran a cuidados intensivos, hay diferentes tratamientos. Pero no es que esta es la cura. Como ya hay otras enfermedades antiguas que han sido sumamente estudiadas, que uno sabe perfectamente cuál es el tratamiento. En esta no hay. Pero están trabajando los científicos a nivel mundial en ese aspecto. Y nosotros estamos contribuyendo. Aquí en el Perú ya se determinó cuál es el genoma del COVID-19 de nuestro país. Que el primer caso, que se dio el 6 de marzo, se ha hecho un análisis y se ha determinado el genoma, es decir, cuál es la característica del virus aquí en el Perú. Y ese genoma ya ha sido dado a conocer a la comunidad científica internacional para que en esta elaboración de la vacuna también consideren todas las posibles modificaciones que tiene en su presentación del virus en las diferentes partes del mundo. Y el caso específico del Perú ya hizo su contribución científica, ya ha dado cuál es el genoma, ¿no? Y lo bueno que me dicen es que el virus felizmente muta, pero no cambia su estructura, tiene una estructura estable, lo que va a permitir que para el próximo año, porque se están trabajando, tienen que hacer la prueba de laboratorio primero, y luego de la prueba de laboratorio tienen que hacer la prueba ya en seres vivos y luego en seres humanos. Todo eso toma meses y sumando todos esos parámetros llegan a un año trabajando con todo el esfuerzo. Ya hicimos la contribución. Nuestros científicos peruanos han determinado el genoma y lo han dado a conocer para que también sea parte del elemento a tomar en cuenta en esta elaboración de la vacuna, que la tendremos seguramente en el primer trimestre del próximo año 2021, que en abril del año 2021 son las elecciones generales, donde elegiremos al nuevo presidente, vicepresidentes y al nuevo Congreso de la República. Y ahí tenemos que ser claros en decir que la democracia también se tiene que fortalecer. Yo veo difícil y hay que ver, y hay que hacer un acuerdo político, porque según el cronograma estaba previsto que en este año iba a haber elecciones, las elecciones primarias, pero ¿podría haber elecciones primarias en estas condiciones? Entonces tendría que haber qué se hace al respecto. Pero eso sí, lo digo con claridad y enfático, que las elecciones generales se tienen que llevar a cabo en abril del año 2021, porque el problema ya estará superado en ese momento y sí será posible llevar elecciones. Y obviamente ratifico que no seré candidato, porque yo cumplo no solamente lo que está establecido en la ley, sino cumplo también mi palabra siempre. Por eso es que todas las decisiones que tomo como presidente y como gobierno nunca son pensando en qué ventaja podría tener una futura elección, que no voy a participar, pero que sí voy a apoyar para que sean unas elecciones limpias, donde los peruanos elijan al presidente que realmente requiere nuestro país. Este año es el año difícil de todo el mundo y que nos exige esfuerzo realmente grande que debemos tener todos los peruanos. Tenemos que sacar energías de donde no hay. Más de uno me dice, el presidente a veces se lo ve cansado. ¿Ah? Seguramente. Trabajamos intensamente, dando todo nuestro esfuerzo. Y vamos a seguir en esa línea. Pero sí, a veces podemos sentirnos cansados, pero nos recargamos inmediatamente y renovamos nuestro compromiso y nuestra vitalidad, porque aquí todos tenemos que dar hasta lo más profundo que tenemos. Todos tenemos que ceder algo. Todos tenemos que ceder algo. Si no aprendemos la lección y queremos
que todo empiece manteniendo nuestros privilegios que teníamos. No vamos a poder llegar de buena manera a la tercera etapa. Necesitamos diálogo, conversación entre todos, diálogo político, diálogo económico, diálogo empresarial, laboral. Todos tenemos que dialogar, tenemos que sacar nuestro mayor esfuerzo de diálogo, de entendimiento, porque es una etapa difícil, para poquito a poquito comenzar a echar a andar este gran país que tenemos. Y para la búsqueda del consenso, en algunos momentos, cuando se vea que alguien se quiere aprovechar de su condición, ahí está el Estado para poner límites en esta búsqueda de consenso. Todos tenemos que poner nuestra parte. Creo que hemos dado ejemplos como gobierno que estamos haciendo innumerables esfuerzos para lograr salir de esta situación. Los trabajadores también están haciendo lo propio. Y las empresas también tienen que colaborar, pero de una manera significativa. Todos. Este país tiene futuro, tiene viabilidad. Podemos pasar estas 3 etapas, pero si todos colaboran. Nadie puede quedarse viendo desde el balcón lo que sucede. Todos tenemos que contribuir. De todo el sistema de abastecimiento de alimentos, ellas van a seguir trabajando sin ningún problema. O sea, no tienen absolutamente una justificación para retirar a un trabajador, porque están trabajando. Las farmacias, los grifos, hay una serie de actividades que tienen trabajo normal. Obviamente seremos vigilantes de que cumplan todas ellas. Hay algunas otras empresas que van a tener un proceso para nuevamente retomar su actividad. Por ejemplo, empresas de construcción. ¿Se va a permitir la construcción a partir de los próximos meses? Sí, pero vamos a tener que hacer un protocolo de seguridad, de que no haya aglomeración de gente, puede ser la construcción de una carretera, un puente, donde el personal está distante. Trabaja uno en una máquina, entonces tiene que haber una prueba, control de temperatura de los trabajadores antes de empezar la jornada, después, para ver si alguno hace fiebre, hacer un protocolo de pruebas al personal, pero va a haber, entonces en construcción, ¿va a haber trabajo? Sí va a haber trabajo. Va a tener un pequeño inicio lento, hasta que se haga el protocolo y sea autorizado por el Ministerio de Salud y pueda trabajar. La agroindustria, la agroexportación va a trabajar, los productos, los trabajadores de la pesca van a continuar trabajando y van a generar también esta dinámica económica, ¿no? Entonces, se da cuenta, gran parte de las empresas van a tener una actividad y ahí estará vigilante el Ministerio de Trabajo para ver de que se cumplan todas las normas laborales. Pero existe también alguna, y tenemos que ser claros, o sea, a mí siempre he hablado muy claro y directo con la población, siempre. Existen algunas empresas que van a pasar meses sin tener un solo ingreso, porque lo que está prohibido en esta segunda etapa es las aglomeraciones. Se va a retomar la actividad gradual, pero sin aglomeraciones. Y entonces, por ejemplo, un restaurante ¿va a poder seguir atendiendo a su gente normalmente? No va a poder seguir atendiendo a su gente algún restaurante. O un cine, donde se concentran en reducidos espacios una cantidad grande de personas. Si logra eso, alguien está infectado, infecta a media sala, por su proximidad y por lo cerrado, por la falta de ventilación que tienen precisamente ese tipo de ambientes. Entonces, ese tipo de actividades van a tener que esperar un tiempo. Es lo que obliga la situación actual. Y entonces, esas empresas, ¿qué pueden hacer mientras tanto? Lo que harían es, las cerramos y los trabajadores nos desentendemos. Queremos evitar eso. O sea, queremos decir, oye, no, momentito. Aquí el Estado tiene que atender a esos trabajadores por lo menos con lo mínimo indispensable, con una
canasta básica familiar, que son los 760 soles. O sea, queremos... Entonces, es una salida pensando en el trabajador en los casos específicos donde se compruebe que no se puede realizar una actividad, porque la misma situación lo impide. O sea, aquí lo que estamos pensando es en el trabajador, en él estamos pensando. Y esa es la propuesta que hacemos. Aquí cada vez que hemos tenido que poner en la balanza el bien de las personas, con algunos casos particulares, con el bien de la empresa, siempre hemos escogido el bien de las personas. Recuerden ustedes que en este gobierno nosotros no hemos promovido la ley de alimentación saludable, que tenía una resistencia grande de las empresas que producían alimentos porque no querían que pongamos los octógonos para orientar, educar a la población. Y dijimos, no, pensamos en las personas y la empresa se tiene que adecuar por la salud de las personas. Nosotros no hemos promovido y sacado la ley de medicamentos genéricos, cuando en las farmacias venden los medicamentos de marca a precios 10 o 20 veces superior. Sí, eso le puede afectar a la empresa, sí pues, pero pensamos en la población. Nosotros no hemos como gobierno promovido y dado la ley antimonopolios, la que regula las fusiones, para que no haya dominio de mercado de un solo grupo económico y que después no haya competencia. ¿Cuánto tiempo han estado esas normas y no se promulgaban? Y nosotros las hemos hecho pensando en la población, y también cada una de las normas las hacemos pensando en la población, pero tenemos que reconocer, y en eso yo pido madurez a todos, tenemos que reconocer el difícil momento que vamos a tener en esta segunda etapa, cuando podamos establecer parámetros de contagio y de respuesta y queramos nuevamente comenzar a trabajar. Tenemos que buscar consensos, negociación en el buen término de la palabra, juntarnos todos y pensar en el Perú. Y si algo tengo que ceder como trabajador, tendré que ceder, pero también cómo cedes como empresa, cómo cedemos como instituciones. Eso es lo que requerimos. Eso es lo importante de lo que nos va a tomar hasta el fin de año, que sí vamos a comenzar a caminar gradual y progresivamente, pero tenemos que buscar ese consenso que es fundamental. Y nosotros estaremos como Estado vigilantes que en este proceso de diálogo, de búsqueda de consenso, no se cometan abusos, porque nosotros tenemos claro qué cosa debemos lograr: el bienestar dentro de las limitaciones y las dificultades de todos los peruanos. Más de 500 personas, entre ellos niños, ancianos, adultos, decidieron salir a pie de Lima con dirección a las regiones de Junín y Huancavelica por la carretera central. Esto porque ya no tienen dinero para sobrevivir y no tienen dónde pasar la noche. No les importó incumplir con la orden de aislamiento social a causa del coronavirus. La desesperación hizo que por horas se desplazaran en grupo hasta llegar a sus destinos. Sin embargo, su recorrido fue interrumpido. La policía de Córcona los intervino en el kilómetro 48 de la carretera central en el centro poblado de Córcona, provincia de Huarochirí, en Lima, en donde permanecieron por varias horas. Los vecinos del lugar y los mismos agentes policiales compartieron algunos alimentos con los viajeros. Al tener conocimiento de esta situación, el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, anunció el envío de vehículos para el traslado de los ciudadanos. Dispuso de 5 buses interprovinciales al anexo de Córcona. El gobernador de Junín señaló que solo podrán abordar a los buses las personas que tengan un documento que acredite su lugar de residencia dentro de su región. Primero, hemos dispuesto a recibirlos con la condición de que cada compoblano tendrá que pasar por un despistaje preventivo obligatorio. 2. Estamos coordinando para la identificación del medio de transporte para aplicar los protocolos respectivos de sanidad y condiciones específicas de traslado. Tercero, conociendo la idiosincrasia y actitud de nuestros hermanos, si les decimos que guarden aislamiento domiciliario, estamos seguros y convencidos de que no lo van a cumplir. Por ello, estamos coordinando con todos los alcaldes provinciales y distritales para disponer de espacios adecuados donde cada poblador guarde la cuarentena obligatoria antes de regresar a su hogar. Cuarto, todos estarán bajo la protección, vigilancia y monitoreo del personal de la Policía Nacional, Ejército Peruano y personal de salud
para que verdaderamente se cumpla con el aislamiento social obligatorio. Queridos hermanos y paisanos huancavelicanos que están caminando a nuestra tierra, no se sientan solos ni abandonados. Si tardé un poco en pronunciarme es porque estoy pensando en todos y haciendo bien las cosas. Quiero proteger a todos los que estamos en casa y a la vez quiero darles a ustedes las mejores condiciones cuando regresen a casa. Le estamos dando la tranquilidad necesaria. Deben estar empezando ya en Lima, en sí, para que hagan el padrón correspondiente, para saber quiénes son de Huancavelica, porque hay hermanos también de la región Junín, de la región de Pasco y Huánuco. Entonces queremos saber cuántos son de Huancavelica, a qué provincias pertenecen, a qué distritos y a qué comunidades. De esa manera les vamos a dar todas las facilidades. Al llegar a Huancayo, los ciudadanos no serán llevados a sus casas, sino a un lugar donde serán albergados, donde las autoridades se encargarán de monitorearlos por 14 días. Además, las personas también serán sometidas al examen de descarte de COVID-19. Hay un número importante de ciudadanos que han pasado este estado de emergencia que ya tiene 30 días fuera de su lugar de origen, que por motivos laborales, por motivos familiares, por motivos de educación, estaban fuera de su ciudad, fuera de su provincia, fuera de su región, cuando se dio hace 30 días el estado de emergencia. Y entonces han esperado con mucha paciencia este tiempo, lo cual reconocemos, pero también tienen necesidades de retornar a su hogar, a su ciudad. Ahí necesitamos un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, entre nosotros, pero también necesitamos de todas maneras a la autoridad regional, a la autoridad local, al alcalde, al gobernador. Tenemos que ver un mecanismo para poder llevarlos cumpliendo la seguridad que establece el Ministerio de Salud. Hay que ver un sistema para poder hacer una evaluación de las personas que tienen necesidad de retornar a sus lugares de origen, para que obviamente evitar lo que queremos con estas medidas, de que el contagio se aumente, que el virus se traslade. Entonces hay que buscar la forma, pero necesitamos ese compromiso y esa participación de la autoridad regional y local. Hay un caso específico actualmente en la carretera central que hay que atenderlo, y hay que ver una salida adecuada, pensando la parte humana, pensando la parte de salud, pensando el bien de ellos, pero también el bien de todos. Conversando y buscando las soluciones, siempre vamos a encontrar el consenso necesario. Así que hay que ver eso, pero desde aquí invoco y hago un llamado a las autoridades regionales y locales para los casos que se han dado y que ya están expuestos, podamos atenderlo en los próximos días. Es sobre un grupo de personas que quiere retornar principalmente a Huancavelica, ¿no? Y que está con un momento difícil tratando de verlo. Nosotros tenemos que saber a dónde va a llegar a Huancavelica. Podemos hacer el mecanismo para ver y conducirlo, pero tenemos que, por eso, con el gobernador de Huancavelica, establecer el vínculo, la relación estrecha, pero mientras que eso ocurre, que puede tomar un día, hay que atender a esta gente, darle las condiciones mínimas que requieren como seres humanos de atención. Por eso, en este momento estoy dándole este encargo a la ministra de Ambiente, ministra Fabiola Muñoz, para que se constituya precisamente donde está este grupo de personas para hablar. Y estoy seguro, entender el mecanismo que cuide su seguridad de estas personas, pero que a la vez también cuide la seguridad en cuanto a salud en este momento que estamos en momentos difíciles para controlar el contagio y la expansión del virus. Siempre hay formas de llegar a soluciones que sean en beneficio de todos a través del diálogo, a través de la búsqueda del consenso. Por eso, en representación del gobierno, para que coordine con las autoridades de Huancavelica, pero principalmente con esta población, la ministra se va a constituir.
pie desde el primer momento que se dio esta emergencia sanitaria. Hemos puesto todas las capacidades de la institución, todas a nivel nacional. Hemos tenido 80.000 efectivos trabajando desde el primer día exclusivamente en lo que es la contención de la población en este aislamiento domiciliario. Hemos también en el camino, lamentablemente, tenido las noticias de elementos policiales que han contraído el virus, se han infectado y sobre los cuales también se les ha dado las atenciones que han habido hasta ese momento. Ya en estas últimas semanas se han ido mejorando progresivamente las condiciones para tener digamos, la atención tanto en los centros hospitalarios, tanto también en algunas clínicas que la Salupol está contratando, y también la vía panamericana. Es decir, también hay una preocupación en el personal policial como debe ser y como corresponde. Comandante, ¿cuál es la cifra exacta de los policías infectados? Bueno, estamos un poco más de 300. De esta cantidad de personas, de personal policial que está con la infección, el 85% o hasta más están asintomáticos, están con aislamiento domiciliario. O sea, la gran mayoría están con aislamiento domiciliario en su domicilio bajo el control médico que hace la sanidad. Hay algunos que se encuentran hospitalizados y muy pocos en este sistema con respiración, en UCI con respiración mecánica. Sí tenemos 5 fallecidos en la Policía Nacional, son 5 fallecidos en actividad y esperemos, Dios quiera, que no haya más. ¿Y ya se logró realizarle la prueba de descarte a todos o cuántos están faltando, general? ¿A cuánto se ha llegado a hacer esta prueba de descarte del enfermo? ¿Cuántas pruebas se ha realizado? Ya, mire, como ustedes comprenderán, nosotros dentro de toda la institución hemos ido progresivamente y tomando las pruebas de descarte, fundamentalmente la prueba rápida, ¿no? Entonces, ya ayer hemos llegado a más de 9.000 pruebas que se han tomado al personal policial y tenemos una reserva de aproximadamente 13.000 que muy buenamente nos lo están cediendo de MINSA y de Salud. Entonces, estamos garantizando que el personal que está haciendo labores en las calles tengan estas pruebas rápidas para que le den la tranquilidad y para que también sigamos con entusiasmo, las buenas ganas de seguir trabajando, sobre todo ahora que el país lo necesita. Comandante, ¿hay sospechas de nuevos casos en la policía, cierres de comisarías quizás? Mire, ninguna comisaría se va a cerrar. Lo que ha sucedido es que cuando ha habido un efectivo que ha estado infectado, lo que se ha hecho es primero desinfectar y luego pasar progresivamente las pruebas rápidas al entorno para saber si alguno de ellos también podría tener. Entonces, eso siempre se ha tomado entre 24 y 48 horas, porque hay procedimientos que cumplir, ¿no? Pero inmediatamente se lleva a ese personal a un aislamiento y esa comisaría, después de ser desinfectada, es ocupada por nuevos efectivos. Entonces, ninguna comisaría se va a cerrar. Los congresistas de Podemos Perú, Aarón Espinosa y José Luna Morales, confirmaron que dieron positivo a la prueba de descarte del nuevo coronavirus, siendo el 6º y 7º caso de infección en el Congreso y suman ya 5 contagiados del mencionado grupo político. El parlamentario Espinosa explicó que se encuentra aislado desde el viernes, aunque especificó que no presenta síntomas salvo una garraspera en la garganta. Su colega de bancada, José Luna Morales, anunció mediante sus redes sociales que dio positivo a la prueba de descarte del coronavirus, pese a que se realizó 2 pruebas rápidas en donde salió negativo. Agregó que probablemente se contagió durante su participación en las sesiones plenarias del Parlamento y mencionó que actualmente se encuentra estable en cuarentena a la espera de superar la enfermedad. Podemos Perú es la bancada con mayor cantidad de infectados en el Congreso actualmente, con 5 parlamentarios contagiados. A los mencionados casos de Aarón Espinosa y José Luna Morales se le suman los de Felipe Castillo, Robinson Guppio y Carlos Almerí. Este último es el que presenta los síntomas más fuertes como fiebre constante y falta de apetito. La mencionada organización estuvo presente en las sesiones plenarias con la mayoría de sus integrantes, por lo que existe la posibilidad de mayores infectados en ese grupo político, aunque su vocero Daniel Urresti y María Cabrera afirmaron que sus pruebas salieron negativas. Pese a las advertencias de diversos especialistas, las sesiones del Pleno continuaron de forma presencial con normalidad.
Incluso dentro del Palacio Legislativo se observó a los congresistas utilizar implementos de seguridad, pero esto no impidió los contagios dentro del Parlamento. Quedará en manos del presidente del Congreso, Manuel Merino, retomar las sesiones regulares o suspender temporalmente hasta que se supere la alta cantidad de infectados a nivel nacional. Un contexto complicado para el Perú, en donde actualmente se superan los 9.000 contagiados de COVID-19 en todo el país. Desde la estación Desamparados, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, aseguró que el sistema ferroviario está garantizando el traslado de combustible y productos hacia la región central del país durante el estado de emergencia. El ministro informó que mediante las vías férreas serán transportados 165.000 galones de petróleo que serán destinados para abastecer los grifos del centro del país. El combustible llevado a través de las 13 rutas comprende desde el ferrocarril central, las cuales se inician en el Callao y tienen como destino Cajamarquilla, Junín y Cerro de Pasco. Es una concesión que abarca más de 500 kilómetros de extensión, 30 estaciones, y que conecta la región Callao con la parte de la región centro del país. Estamos hablando de Cerro de Pasco, también como la parte de Junín, en la región central. Esta es una concesión en la cual moviliza aproximadamente 3 millones de carga y mercancías a nivel nacional. Estamos hablando principalmente de concentrado de minerales, también combustible, como es el caso del día de hoy. Están movilizando 160.000 galones de combustible, con la cual a los 30 días que nos encontramos hoy del estado de emergencia han movilizado aproximadamente más de 90.000 galones de combustible desde el Callao hacia la región centro del país, con la cual garantizamos el abastecimiento de combustible de todos los grifos de la región centro del país, con la cual cubrimos toda la demanda regional. Con el objetivo de optimizar el funcionamiento de este medio de transporte, el ministro Lozada informó que el sector elabora 2 anderas al contrato de concesión, lo cual les permitirá tener acceso directamente al mercado mayorista de Santa Anita y entrar al puerto del Callao. Estamos trabajando justamente con el gerente general de la concesionaria el poder suscribir varias adendas que van a permitir 2 cosas. Una, de que el ferrocarril del centro, el ferrocarril central, pueda tener acceso directamente al mercado mayorista de Santa Anita, con lo cual vamos a poder facilitar el traslado de productos de primera necesidad desde la región centro hacia este importante mercado central que es el mercado de Santa Anita. Y la segunda estrategia que estamos trabajando a través de estas adendas de los contratos es que también el ferrocarril central pueda ingresar directamente al puerto del Callao, a los 2 terminales, el muelle sur como el muelle norte, de tal manera de que podamos también facilitar el traslado de mercancías y también de productos de exportación como el trigo, ¿no? Importación y exportación, de tal manera de que podamos también poder resolver el tema de congestión que tenemos en el acceso a los terminales portuarios, como principalmente lo que sucede en la avenida Gambetta de Callao. El ministro de Transportes y Comunicaciones anunció la ayuda para más de 500 ciudadanos, quienes caminaban por la carretera central buscando regresar a sus hogares, pero antes pasarán por un tamizaje y cumplir cuarentena. Y los cuales de las 24 gobiernos regionales, 12 gobiernos regionales están dispuestos a poder retornar a compatriotas que se encuentran varados en distintas regiones. Estamos haciendo un inventario, digamos, de todas las personas que están en esta condición para poder hacer toda una estrategia y poder, obviamente, con este marco que está publicado el día de hoy y con los lineamientos que estamos por aprobar, podamos hacer esta estrategia de poder retornarlos a sus lugares de origen. Obviamente, muy articulado con los gobiernos regionales para poder cumplir las medidas de salubridad, las medidas de transporte, así como la cuarentena obligatoria que deberán resguardar estas personas a efecto de evitar, obviamente, todo tipo de contagio. En cuanto a las personas que infringen el aislamiento social obligatorio, mencionó que las multas oscilan entre el 2 y el 10% de la UIT. Asimismo, los conductores que incumplan la multa superarán los 6.000 soles y les retirarán la licencia de conducir. Un total de 196 trabajadores de la Municipalidad de Miraflores se sometieron a pruebas rápidas para COVID-19, de los cuales 17 dieron positivo al coronavirus. La detección de estos casos se conoció durante la jornada que realizó la Municipalidad de Miraflores en alianza estratégica con la clínica GovHub para el personal que se encuentra en primera línea en la lucha contra el coronavirus. El gerente de Desarrollo Humano, Luis Llanos,
informó que los 17 casos positivos son pacientes asintomáticos a la enfermedad, por lo que ya la municipalidad ha tomado las medidas para que ese grupo de trabajadores quede en aislamiento. Asimismo, se le informó al Ministerio de Salud y a E-Salud el resultado de las pruebas tomadas. De igual forma, se les garantizará el pago de sus sueldos durante la cuarentena. El día de ayer se han realizado 196 pruebas a los trabajadores de las 4 áreas que están día a día en la primera línea cuidando el distrito, personal de serenazgo, fiscalización, limpieza pública y defensa civil. De estos 196 trabajadores, 17 han dado positivo para la prueba, totalmente asintomáticos los 17, y es por eso que inmediatamente nos identificamos, llamamos personalmente a cada uno de ellos para que guarde el aislamiento respectivo en sus domicilios. Hemos coordinado con el personal de salud porque el 100% de ellos son asegurados de la municipalidad. El personal de salud a partir de ahora se va a hacer cargo de ellos, del control, nosotros también respectivamente. Estamos garantizando todos sus derechos laborales, que guardan aislamiento en su casa con tranquilidad por 14 días, y al interior de la municipalidad se activaron también los protocolos de bioseguridad y estamos haciendo la desinfección de todos los locales de la municipalidad. Cabe resaltar que es un chequeo de rutina que le hicimos el día de ayer y encontramos estos 17 casos. No fue a partir de un caso positivo. Entonces el mensaje es que ojalá que los demás municipalidades y personal de diversas, así como el personal de salud esté expuesto, el personal de limpieza pública, serenazgo y fiscalización de todas las municipalidades está expuesto a una infección, y ojalá que pueda hacerse la prueba también para tranquilidad primero de su familia y después de sus compañeros de trabajo. En este sentido, refirió que continuarán con la toma de pruebas para los trabajadores de las áreas de serenazgo, fiscalización, defensa civil y limpieza pública, hasta cumplir con las 800 pruebas rápidas destinadas para este grupo en el Coliseo Manuel Bonilla. Ya se coordinó en la calle Luis Molina con anterioridad que 800 personas van a hacerse la prueba. El día de ayer pasó un primer grupo y hemos dado este hallazgo. Y hoy día estás viendo tú que este otro gran grupo está pasando la prueba. Aquí está el personal del laboratorio de UNILAB, de la clínica Good Hope, que está haciendo las pruebas a todos los serenos, guardando, como tú estás viendo, todas las medidas de bioseguridad. Se le toma una muestra de sangre que es mucho más específica que solamente una gotita de la punta del dedo, se centrifuga, se toma una muestra del suero y se ven los anticuerpos, y es por eso que hemos dado este resultado el día de ayer, ¿no? Por último, mencionó que continuarán con la desinfección de las veredas, supermercados y hoteles para evitar posibles contagios en el municipio Miraflorino. Estados Unidos alcanzó este martes los 25.239 muertos por COVID-19, casi la mitad solo en Nueva York. Un nuevo coronavirus que ha contagiado casi 600.000 personas en el país, según la Universidad Johns Hopkins, y que se ha colado también en las empresas de servicios esenciales. Entre ellas han clausurado al menos 12 compañías cárnicas. Es por eso que se han disparado las alarmas por el peligro de una interrupción de la cadena del suministro de carne. Una de las últimas en echar el candado ha sido la empresa Smithfield, ubicada en Dakota del Sur y responsable de elaborar el 5% de los productos de cerdo que se consumen en todo el país. Al mismo tiempo, parece desatarse una nueva crisis política estadounidense. El presidente Donald Trump se ha ensalzado en una polémica con varios gobernadores demócratas sobre quién tiene las competencias de dirigir el regreso de la actividad económica. Todo después de que este lunes varios gobernadores del Partido Demócrata anunciaran que colaborarán para elaborar un plan conjunto con el objetivo de retomar la actividad económica de manera gradual. Del uso del espacio público. El gobernador de Río de Janeiro tiene el nuevo coronavirus. Wilson Witzel anunció el martes en un video publicado en su cuenta de Twitter que dio positivo a la prueba de COVID-19, que se realizó tras presentar algunos síntomas. Tuve fiebre, dolor de garganta, pérdida del olfato, y gracias a Dios me estoy sintiendo bien. Y continuaré trabajando aquí en el Palacio Laranjeiras, manteniendo las restricciones y recomendaciones médicas. Tengan certeza de que voy a superar esta dificultad. Vou superar mais essa dificuldade. El estado de Río se encuentra bajo medidas de cuarentena prorrogadas hasta el 30 de abril. Witzel ha sido uno de los gobernadores brasileños enfrentados al presidente Jair Bolsonaro, duro crítico de las órdenes de confinamiento por sus repercusiones en la economía.
Ecuador registra 369 fallecidos oficiales y 7.063 casos positivos por COVID-19, el 71,2% en la provincia costera de Guayas, de la que Guayaquil es su capital, una de las ciudades del mundo más golpeadas per cápita por la pandemia con 4.077 contagios. Según indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo, en las últimas 24 horas fallecieron 14 personas por coronavirus, lo que eleva la cifra total de decesos a 369, mientras que el número de fallecidos probables por COVID-19 se situó en 436. Entre los contagiados, 6.212 están estables en aislamiento domiciliario y 326 hospitalizados, de los cuales 129 permanecen bajo pronóstico reservado. De acuerdo a los datos oficiales, 696 personas han recibido el alta hospitalaria en Ecuador, que reportó el primer caso de contagio el pasado 29 de febrero. El país se encuentra en estado de excepción desde el 16 de marzo, con medidas que limitan el tráfico de vehículos, la actividad comercial y laboral, y en algunos lugares, como en Quito, con suspensión del uso del espacio público. Un mes después de que en Honduras se conocieran los 3 primeros casos positivos de coronavirus, que ya deja 26 muertos y 400 contagiados, crece el hambre y el temor de miles de jóvenes. En un país de 9,3 millones de habitantes, más del 60% vive entre la pobreza y la miseria, y la pandemia significa perder los pocos ingresos diarios que tienen. Del barrio Los Surcos, cerca del centro de Tegucigalpa, están saliendo a las calles hombres y mujeres con pequeñas pancartas con la frase "tenemos hambre". Saben que para evitar contraer el coronavirus lo mejor es el aislamiento social, pero aseguran que si no salen a trabajar o pedir no pueden comer y los matará el hambre antes del coronavirus. Pocos días después de que el gobierno estableció el toque de queda para frenar el coronavirus, salieron pobladores a las calles exigiendo comida, principalmente sectores que sobreviven de sus ventas diarias, con lo que no cuentan desde hace varios días. Taxistas, vendedores ambulantes, conductores y pobladores de autobús del transporte urbano e interurbano, pobladores de barrios pobres de Tegucigalpa y otras ciudades, desde hace varios días le piden ayuda al gobierno, que ha venido entregando miles de raciones de alimentos mediante un programa conocido como Bolsa Solidaria. Pero gran parte de la población vulnerable ha denunciado que la Bolsa Solidaria no les ha llegado y que quizás no alcance para todos los necesitados que tiene el país. Salvador vive su primer día de cuarentena domiciliar para afrontar la COVID-19 sin el respaldo de un estado de excepción. Las zonas comerciales mantienen poca afluencia de las personas que buscan abastecerse con alimentos y las calles lucen vacías, mientras que la mayoría de los ciudadanos permanecen en sus casas. Las autoridades de seguridad mantienen los controles de tránsito en las principales calles del país para verificar que las personas que circulen lo hagan con una justificación. Solo se permite que un ciudadano por familia salga para comprar alimentos o medicamentos, y los trabajadores de negocios o empresas indispensables deben portar una carta que los respalde. La cifra de contagios del coronavirus aumentó a 149 en El Salvador, que aún registra solo 6 fallecidos a causa del virus, con 12 nuevos casos, entre ellos 10 locales. Para mantener esta cuarentena domiciliar, el Ejecutivo emitió un decreto que se basa principalmente en el Código de la Salud, en la Declaración de Emergencia Nacional y en un fallo de la Sala de lo Constitucional que señala que los ciudadanos están obligados a respetar la cuarentena. Una de las novedades del decreto es que establece el territorio de El Salvador como zona epidémica y señala que toda persona está obligada a permitir el ingreso de delegados del Ministerio de Salud, debidamente identificados, para inspeccionar el interior de casas locales, predios públicos o privados. And that's why I'm so proud to endorse Joe Biden. Respaldo público de Barack Obama a Joe Biden. El expresidente de Estados Unidos apoyó el martes la candidatura de su ex vicepresidente, que tratará de impedir la reelección de Donald Trump en noviembre. Joe has the character and the experience. Joe tiene el temperamento y la experiencia para guiarnos a través de nuestros tiempos más oscuros y curarnos durante una larga recuperación. Y sé que se rodeará de buenas personas, expertos, científicos, militares que saben cómo conducir el gobierno. Y les preocupa hacer un buen trabajo en el gobierno y saben cómo trabajar con nuestros aliados. Y que siempre pondrán los intereses de los estadounidenses sobre los suyos propios. Obama sigue siendo muy popular en Estados Unidos. Su respaldo representa un gran impulso para Biden, de 77 años, en su lucha por evitar otros 4 años de Trump en la Casa Blanca. Europa se mantiene como la región del planeta más afectada por la COVID-19, con más de 900.000 contagios.
El Reino Unido ha sufrido una jornada ciega en la que ha sumado 778 muertos, 2 menos que el récord alcanzado hace unos días, superando el total de fallecidos la barrera de los 12.000. Como ha ocurrido en otros países días o semanas atrás, el personal sanitario del Reino Unido se queja de falta de equipamiento de protección en centros médicos y hospitales. Italia sigue en la curva descendente de víctimas de la pandemia. Este martes, las estadísticas han sumado 602 fallecidos más para elevar el total por encima de los 21.000. La cantidad de nuevos contagios y de personas hospitalizadas sigue reduciéndose. Desde que se detectó el primer brote el pasado 20 de febrero, algo más de 162.000 personas han dado positivo en las pruebas y 37.000 se han curado. Francia ha superado los 15.000 muertos, tras sumar 541 fallecidos en hospitales. Hay 5.500 nuevos contagios, con lo que el número total de casos confirmados sobrepasa ya los 100.000. Con prácticamente un mes de confinamiento por delante, la justicia ha ordenado a Amazon que limite sus actividades en el país a los productos básicos hasta que no haya evaluado los riesgos del coronavirus para sus trabajadores.